Hola, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hacer una clase rapidita del tema de esta semana que sería rectificadores y análisis de Fourier. Sé que el nombre puede ser como extraño para ustedes, pero realmente es algo muy sencillo y que 100% pueden entender y pueden llegar a hacer los ejercicios de forma muy sencilla, digamos. Rectificadores es un tema que ya hemos visto en cursos pasados, solo que necesitamos refrescarlo, digamos. Los rectificadores funcionan para convertir señal sinusoidal en señal DC y existen dos tipos. Existen los rectificadores de media onda que solamente dejan pasar la parte positiva de la onda sinusoidal y la parte negativa pues no la dejan pasar. Y existen también los rectificadores de onda completa que convierten la parte negativa de la señal sinusoidal en positiva. Y no se asusten por este nombre que dice análisis de Fourier. Realmente es algo que los que no han llevado modelos o lo están llevando, quizás les es muy extraño, pero es 100% comprensible y es muy fácil. Es solo como de sustituir las fórmulas que el profe nos da, así que no se asusten, es 100% lograble. Sí, sigamos con la diapositiva y nos dicen ya el primer ejemplo. Nos da un circuito rectificador de media onda y nos da dos gráficas. Nos da la gráfica de entrada y la gráfica de salida. Acá podemos ver que es un rectificador de media onda porque solo deja pasar la parte positiva de la señal y la parte negativa pues no existe, digamos, es cero. Entonces es sustituir literalmente con la fórmula que el profe nos da. Este VDT sería el 311 por cien de t, eh, porque es una señal sinusoidal, y los límites de integración dentro de la integral es solo de la parte donde realmente existe la onda de salida, y hay que recordar que sería de 0 a pi, porque si recordamos cuál es el periodo de una onda sinusoidal completa, es de un 2pi, 2pi, y esta a la mitad sería pi. Entonces, este ejemplo en específico, la integración sería de 0 a pi por eso mismo. Y se tiene que multiplicar por 1 entre t y este periodo es el de la onda completa. Y si ustedes meten esto a la cálculo, les tiene que dar justamente lo que el profe nos da. Luego seguimos con este ejemplo que es muy similar. Digamos, este ya es un rectificador de puente con diodos y es un rectificador de onda completa. Entonces lo que hace es que convierte la señal negativa de la fuente de entrada en una señal positiva de salida. Entonces es simplemente igual, digamos, sustituir los valores V de t sería 311 por ciento de t y en la gráfica de salida ya no tenemos un periodo de 2pi, sino solo de pi. Entonces sería la integración de 0 a pi y se multiplica por 1 entre t, que sería el periodo pi, entonces sería 1 entre pi, y si meten eso a la cálculo les tiene que dar esto. Luego ya seguimos con el análisis de Fourier, que sé que puede ser, no sé, un nombre muy extraño, pero no se preocupen porque es 100% comprensible. El análisis de Fourier funciona para representar una señal periódica como una suma infinita de senos y cosenos. Y ustedes se estarán preguntando, ¿y para qué yo quiero eso? Es porque si yo tengo una señal sinusoidal y quiero convertirla lo más cercano que pueda a una cuadrática, eso lo puedo hacer con la serie de Fourier. Eh, Acá podemos ver que esta señal sinusoidal, digamos, con un armónico, es así, pero conforme usted le va sumando armónicos, la onda se va viendo lo más cercano posible a una cuadrática. ¿Pueden verlo? Entonces, sí, es justamente lo que nos explican estas gráficas y no se preocupen por esta fórmula porque 100% se puede entender, podemos trabajar con ella. En la tarea van a tener mucho tiempo para poder comprenderla, para poder hacer más ejercicios. Recuerden que este curso pues no tiene quizzes, entonces no se tienen como que preocupar por ya no saber cómo funciona esta fórmula. Eso lo podemos ver en las tareas que nos vayan dejando y en el examen se pueden llevar literalmente las fórmulas que ustedes quieran, digamos, pero más o menos para que se vayan familiarizando, esta es la fórmula de la serie de Fourier.
esta es la componente DC de la señal que nos den y estos son los coeficientes que más adelante el profe nos da fórmulas, ven, aquí estas para poder sacarlos. Yo creo que ya, digamos, como con más ejemplos y viendo más la presentación les quedará más claro. Entonces, sigamos. Esas son fórmulas, fórmulas. Ven, es justamente lo que les explicaba, digamos, de que Fourier funciona para convertir una señal sinusoidal a lo más cuadrado posible, digamos. Y esta gráfica de aquí son los armónicos, que entre más armónicos es la señal como más planita. Vamos a ver, aquí es ya las fórmulas que nos da el profe para calcular cuánto es el valor RMS de, una, de un análisis de Fourier. La fórmula que nos da, yo creo que el profe aquí se confundió y en vez de voltaje es un X para sacar el valor RMS, ya sea de voltaje o de corriente. Pero en las clases podemos ver, digamos. Esta fórmula lo que quiere decir es la raíz cuadrada de la componente de C al cuadrado y no se preocupen por los términos tan raros que quizás están viendo. Ya con ejemplos van a poder ver que estos valores los podemos sacar y se va a sustituir por números y ya, simplemente eso, digamos. Pero sí, para calcular el valor RMS es igual a la raíz cuadrada de la componente de C al cuadrado más la suma de los armónicos al cuadrado entre 2. Y la distorsión armónica total es, digamos, qué tan distorsionada está la señal. Y para eso tenemos esta fórmula que la que yo creo que más se usa es esta. Y no se preocupen por los términos si les parece muy extraño. Ya después esto se cambia por números y es literalmente una ecuación más. Esto es la suma de desde n igual a 2 hasta infinito y este es el armónico sub n al cuadrado y este es el armónico sub uno o el armónico fundamental. Mm, Digamos, ya la primera práctica de análisis de Fourier que el profe nos da un circuito de rectificador de diodos de media onda con la gráfica y con esta gráfica que es literalmente los armónicos. Vamos a ver, hacerle zoom, 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 zoom. Esta gráfica lo que nos quiere decir son los armónicos de la serie de Fourier y es muy, muy fácil. Vean. La primer barrita, como tiene una frecuencia de cero, significa que esta es la componente de C. Entonces tenemos que el C sub cero o la componente de C es igual a 20 amperios. Y yo lo tenía por aquí, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Oh, no me diga que no le tomé. Ah, no, no, sí, sí. Aquí está, aquí está, aquí está. Ok, ok. Lo que el profe nos va a pedir calcular es la corriente DC, la corriente RMS y la distorsión armónica total. Entonces, del gráfico podemos sacar cuáles son los armónicos. Más o menos, ustedes calculando pueden poner los valores que quieran, pero en el semestre pasado el profe hizo como los cálculos o las estimaciones de este gráfico y dijo que el armónico sub cero o el C sub cero es de 20 amperios, el C sub uno es más o menos de 31, el C sub 2 que sería esta tercera barra, es de más o menos 13 amperios, el C sub 3 es más o menos de 3 amperios y el C sub 4 que sería esta última barrita, es de 1 amperio. ¿Y qué quiere decir pues esta gráfica y para qué sacamos estos C sub 0? Es justamente para usar las fórmulas que el profe nos dio. Literalmente todo se resuelve así, digamos, con fórmulas. Entonces, usted viene y dice, yo quiero sacar el valor RMS de la corriente. Entonces, yo tengo que usar esta fórmula. Entonces decimos, es la raíz cuadrada de C sub 0 al cuadrado, que según lo que sacamos en la gráfica, en nuestro ejemplo es de 20 amperios, más la suma de los armónicos C sub n. Entonces, es de 1 hasta infinito. Entonces, usted suma C1, C2, C3 y C4 al cuadrado cada término y entre 2, que quedaría así. Y esto nos tendría que dar 31,14 amperios. Pero cualquier cosa, si no me están entendiendo alguna parte,
me escriban para explicarles mejor. Luego también el profe nos está pidiendo la distorsión armónica total, entonces es con esta fórmula. Aquí dice que tiene que ser la suma desde n hasta infinito, lo cual quiere decir que en nuestro ejemplo la suma comenzaría en este C sub 2, que sería de 13 amperios. Entonces usted simplemente sustituye y dice que es la suma de C sub 2, C sub 3 y C sub 4, cada término al cuadrado y entre 2. Y este C sub 1, que ya lo tenemos, que es de 31 amperios, entre raíz de 2. Y eso nos tiene que dar una distorsión armónica de 43,2%. Luego seguimos. Ujú. Y seguimos con el próximo ejercicio, que yo me acuerdo que el semestre pasado fue como un caos porque realmente no nos acordábamos cómo analizar esto. Y la cuestión es que cada término en la suma es una fuente, digamos, como que este 10 es la fuente uno, este 20 por cos no sé qué es la fuente 2 y este 30 por cos no sé qué es la fuente 3. Entonces vamos a ver dónde está, dónde está, dónde está. Aquí. Este es el ejercicio. Entonces nos dicen que analice la siguiente serie y nos dan los valores de voltaje. Obtenga la serie para la corriente y ya nos dan la corriente. Luego nos están pidiendo calcular la potencia real absorbida por la carga en serie si la resistencia es de 5 ohmios y la inductancia es de 15 milihenries. Nos están pidiendo obtener la potencia y este THD, que es la distorsión armónica. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer es ver, digamos, que son tres fuentes diferentes, ¿verdad? Entonces, en la fuente uno tenemos el valor de 10 voltios y de corriente tenemos 2 amperios. Luego, en la fuente 2 o en el término 2 de la serie, tenemos este valor de voltaje, 20 por no sé qué, y en el segundo término de la serie o en la fuente 2 tenemos este valor de corriente. En la fuente 3 tenemos este y esa corriente. Entonces, es simplemente aplicar fórmulas de potencia. Y al chile, qué bueno que sea tan fácil. Hay que recordar que la fórmula de potencia sería voltaje por corriente, entonces sería 10 por 2. Y esta es la primera potencia de la serie. Luego, simplemente multiplicamos B por V y yo creo que los únicos detalles que tienen que estar pendientes es que, como nos dicen cos, hay que sacar la componente o el voltaje RMS de lo que nos dan. Entonces, ustedes ponen 20 entre raíz de 2 por la fórmula del voltaje RMS por 2,65 amperios entre raíz de 2 justamente para sacar cuál es el RMS. Y por cos del ángulo de la corriente menos el del voltaje. Eso lo resuelven y les tiene que dar esto y en ese caso es igual lo mismo, digamos, es los 30 voltios que nos dan entre raíz de 2 por los 2,43 amperios entre raíz de 2 que nos dan por cos de el ángulo de que era esto, de la corriente, ajá, más el de el voltaje. Esto ustedes lo resuelven y les tiene que dar estos 14,73 watts. Y la respuesta es la suma de todas esas potencias de la serie. Entonces usted suma esto, esto y esto y ya le da la respuesta. Luego hay que calcular la distorsión armónica y primero hay que calcular la frecuencia de V2 y V3, que sería, digamos, la fuente 2 y la fuente 3, a ver cuál es la que tiene menos frecuencia y la que tenga menos frecuencia es la, ¿cómo es que se llama eso? Ajá, es la componente armónica fundamental, o C sub 1. Entonces ya haciendo los cálculos que aquí les puse para que puedan ver después, vemos que la que tiene menor frecuencia es el V2 y la de mayor frecuencia es el V3. Entonces usted simplemente usa la fórmula que el profe nos dio y usted pone que el C sub 1 lo pone pues abajo y el otro armónico lo pone arriba y esto le tiene que dar.